momento más durillo del día para mí no es cuando llega la hora de ir al gym en sí, sino en el momento de salir del trabajo. Son las 6 de la tarde, bueno, ya de la noche. Aquí en Japón se hace de noche bastante pronto ahora en invierno, y acabo de salir de la oficina y estoy caminando para ir a entrenar, que me lleva unos 15 minutos. Después de estar todo el día caminando, también viendo a clientes, y la mayoría de los días termino haciendo 17 mil pasos. Aún así me pego una caminata desde la oficina hasta el gym. Y bueno, no es que esté reventada, pero tampoco estoy fresca, la verdad. No es como cuando entreno, por ejemplo, los sábados por la mañana, que suelo dejar el entrenamiento de piernas más duro para ese día porque sé que por la mañana voy a entrenar con más energía. Ahora mismo mi cansancio es una mezcla de cansancio físico y cansancio mental. Físico porque me paso varias horas al día caminando de pie, visitando a clientes, a veces incluso con tacones. Y mental porque ya he estado usando esa energía de mi cerebro durante todo el día para el trabajo, para trabajar, para decidir, para ser competente, para hablar con otra gente. Y si soy honesta, cuando salgo del trabajo y pienso, ahora me toca ir a entrenar, lo que se me viene a la cabeza no es, por supuesto, wow, qué ganas. Solamente pienso, hay que cumplir. Así que a ver si no hay mucha interrupción y acabo rápido y me puedo ir a casa. Y eso antes, bueno, pues no me pasaba, ¿no? Con el otro trabajo que tenía, que estaba en casa casi todo el día. Pero bueno, también en los momentos de prepa es como que te cuesta bastante arrancar para ir al gym, pero hay otra motivación, ¿no? Sabes que hay una cuenta atrás y tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Pero bueno, ahora toca cumplir igual, así que no hay otra. Creo que hay dos extremos con esto del cansancio. Uno es exigirte demasiado a ti misma y acabar quemada. Y otro es ser demasiado permisivo con uno mismo y decir, hoy estoy muy cansado, no voy a ir al gym. Yo creo que soy más del primer extremo, y la verdad es que muchas veces me exijo demasiado a mí misma, pero últimamente estoy intentando mejorar un poco eso. Sin embargo, cuando no tengo motivación, no me digo frases bonitas, ni me autoconvenzo de que si estoy cansada, mejor lo dejo para otro día. Lo que me digo es que al fin y al cabo soy bikini pro, y seguro que otras pros no se dicen, hoy estoy cansada y no voy a ir a entrenar. Entonces, si yo dijese eso, pues ya estaría perdiendo ahí, ¿no? Y también pienso en la siguiente revisión que haga con mi coach, en el siguiente check. No quiero poner tal día y tal día no fui al gimnasio porque estaba cansada. Me suena a excusa de niño pequeño, ¿no? No quiero tener que decir que no he cumplido al 100%. Y mi mínimo es al menos cumplir con todos los ejercicios que están en la rutina que me manda mi coach en el menú de entrenamiento. Hacer todos los ejercicios, intentar hacer todas las series. Si a lo mejor estoy muy cansada o no estoy notando buenas sensaciones en el entreno, a lo mejor quito alguna técnica de intensidad o algo así, pero al menos intento marcar todos los checks, como quien dice, ¿no? A veces no es un entreno perfecto, pero mejor imperfecto que no hecho, ¿no? Y eso, la verdad es que nunca decido parar del todo.
Simplemente bajo un poco las revoluciones cuando el cuerpo no da para sí y las sensaciones no son tan buenas. Un poco menos al fallo, un poco menos de volumen, un poco menos de intensidad, pero haciendo lo posible dentro de mis posibilidades ese día y cruzando los dedos para que el siguiente mi estado físico esté mejor. No todos los días rindo igual, pero cumplir no siempre significa hacerlo perfecto. Hoy, con entrenar fue suficiente. Mañana es un nuevo día y se repite todo de nuevo, así que es una nueva oportunidad. Este vídeo va para las chicas que trabajan, que llegan cansadas al final del día y sienten que no están dando su mejor versión. No siempre vas a rendir igual y eso no significa que estés fallando. Hay etapas duras y muchas veces no es cuestión de motivación, sino de seguir sin castigarte. Si hoy entrenas a un 80%, pero entrenas, también cuenta. Si este vídeo te ha acompañado un poco hoy, me alegra. Y si estás en una etapa parecida, pues no estás sola. Nos vemos en el próximo vídeo.